corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no. Shalom para todos, el Señor los bendiga y bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a arrancar un nuevo libro. Tenemos la bendición de poder continuar con el estudio del Nuevo Testamento, de lo que llamamos o conocemos Nuevo Testamento, y con las cartas de Pablo, que son una gran fortuna, a pesar de las dificultades de su interpretación, de las malinterpretaciones que ha tenido a lo largo de los tiempos. La verdad es que sí, bastante, también contienen una gran riqueza. Así que siempre en estas prédicas sintiéndolo mucho por Pablo, en el sentido de que quizás él no dimensionó que fuese a ser tan mal interpretado en el general de las enseñanzas del mundo que hacen acerca de este hombre y sus enseñanzas, porque lo que sí quería hacer él era justamente lo que vamos a ver en este libro de hoy, y era exhortar al mundo acerca de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas, de las falsas maneras en las que el mundo cree que le sirve a Dios, que le cree que sirve al Mesías. Esta es una carta muy interesante porque, no les he dicho, es la carta de los Gálatas. Vamos a hablar de esta congregación en Galacia, de esta iglesia, y tiene un papel muy importante en el mundo de la interpretación bíblica, porque los textos que describe este pasaje, justamente Pablo intenta, digamos que corregir, ¿no? Intenta exhortar, intenta dirigir o guiar a un grupo de personas, a una congregación, los de Galacia, que estaban siendo influenciados por otras corrientes, de las cuales Pablo dice, tengan mucho cuidado. Eso es algo común de Pablo en todas sus cartas, pero en particular la de Gálatas lo enfatiza, así que es importante que veamos que quizás esta comunidad ya estaba muy influenciada, cosa que vimos, por ejemplo, en los libros, particularmente el de Segunda de Corintios, donde Pablo insistía mucho: necesitábamos nosotros de estarnos recomendando para que ustedes nos escuchen y nos den el valor de apóstoles. ¿Acaso los otros que vienen a darles a ustedes enseñanzas tienen los frutos que nosotros también? Y etcétera. Siempre como diciéndole a los corintios también, en ese caso, tengan mucho cuidado de a quienes escuchan. Pero ya en el caso de Gálatas, ya Pablo va mucho más directo. Les dicen
y les regaña o les indica, si les exhorta acerca les advierte de una manera muy, muy contundente sobre las mentiras, los engaños que pueden estar ellos oyendo de otros grupos y en lo particular y puntual grupos judaizantes. Así que este es un libro que nos va a ayudar a despejar muchas dudas acerca del judaísmo, y con judaísmo me refiero a la práctica de costumbres judías. Vamos a, a revisar todos estos asuntos nuevamente. Para muchos será algo nuevo, para otros será algo que ya es un poco conocido, para otros puede resultar un poco incómodo, pero independientemente de todo lo que podamos eh, pensar actualmente sobre esto, se trata de revisarlo y entenderlo a nivel bíblico en su historia, pero también a nivel de esta actualidad, porque este es un tiempo, esta es una época en la que muchos patrones que se vieron en esta época, en lo particular de los Gálatas, se están viendo hoy. Así que va a ser de mucha riqueza seguramente para todos, para aprender, para estar apercibidos y por lo tanto comprender cuál debe ser nuestra postura, nuestra forma de actuar, de leer, de comprender las escrituras en esta época. Así que sin más, vamos a orar y arrancamos con este maravilloso libro. Gracias te doy, Señor, porque nos bendices con tu palabra, con tu presencia, por las enseñanzas, por tanto que nos hablas. Te ruego que nos instruyas y nos guíes y nos perdones, Señor, por menospreciar tu palabra cada vez que lo hemos hecho, pero hoy queremos enriquecerla o valorar la riqueza que tiene, Señor, y disfrutarla, compartirla con nuestros hermanos como una congregación, como una iglesia que tú has llamado, Señor, un pueblo separado para tu gloria. Te doy gracias porque eres bueno. Amén. Bueno, los Gálatas. Esta congregación, como les menciono, es una congregación de creyentes bueno, especificémoslo un poquito más, de creyentes en Yeshua. Cuando nos referimos a la congregación de los Gálatas, es un grupo de creyentes en Yeshua dentro de una región llamada Galacia. Es decir, no es algo en lo que nos refiramos a toda la región de Galacia, sino a los creyentes en Yeshua de esa región. ¿Por qué solamente los creyentes de Yeshua? Porque es una época donde, o más allá de una época, es el punto donde se estaba esparciendo el evangelio, y en lo particular esta congregación que menciona Pablo es una congregación que él había, digamos que conformado, visitado, instruido originalmente. Vamos a ver un pasaje sobre esto en Hechos capítulo 16. En Hechos capítulo 16 veamos qué dice. Bueno, dice como título, Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Y esta es una serie de paradas que hace Pablo en su recorrido, en sus misiones. Y vamos al versículo 6, dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Es la única mención que encontramos de cuando Pablo estuvo en esta región de Galacia. Entonces vemos que Pablo estaba haciendo un recorrido por la zona de eso se llama Asia, sí, Asia Menor, perdón, se llama Asia Menor, y él estaba haciendo pues su ruta por la zona del Mediterráneo, y esta región de Galacia está al norte de Israel, digamos que ¿eso qué es? Eso es el occidente de Siria. Al norte está el mar Báltico, si no estoy mal. El mar no. La parte sur está el mar Mediterráneo.
y arriba está el Mar Negro. Es el Mar Negro el que queda en la parte superior de Galacia. Es una zona de un pueblo del que se sabe o se conoce que más o menos unos 300 años antes, es decir, como para el siglo III antes del Mesías, ocuparon aquella región. Es una rama céltica, ¿sí? De pueblos indoeuropeos. Es decir, no tienen tanta conexión, en aquella época no tenían tanta conexión con los pueblos del Mediterráneo como tal, como por ejemplo Israel, o del Medio Oriente como Israel, como pueblos árabes, como pueblos sirios, eh, de Babilonia, de toda esa zona en la que se desarrollan los textos bíblicos, sino tenía más que ver con los pueblos del norte, de más arriba, los pueblos indoeuropeos. Así que los Gálatas eran un pueblo celta que se había bajado para esa parte sur. Y ya para la época del Nuevo Testamento se cree, pues de acuerdo a la manera de vida que había en esa época, que ellos para esa época hablaban griego, aunque no es su lengua natural, es el galático, no galáctico, sino el galático. Pero es muy probable que fuese común por temas comerciales y administrativos hablar griego. Por lo tanto, la comunicación de Pablo con ellos es en griego. Pero, ¿de qué se conformaba esta región de Galacia, no? ¿A qué tipo de comunidad se dirigía Pablo? Pues era una comunidad, por lo tanto, de acuerdo a su origen, pagana. Con pagano es un término que se refiere a tribus, gentes, pueblos, cuya deidad no es el Dios de la Biblia. Es un término que puede sonar despectivo, pero realmente es un calificativo o una agrupación. La manera despectiva en que se ha usado es en la manera en que justamente sea, pues como más allá que conceptualmente es por uso. Es como se ha usado para dirigirse a otros pueblos que no son pueblos cuyo Dios es el Dios de Israel y cuyas costumbres no son las costumbres del pueblo de Israel. Otra forma de dirigirse a estos pueblos, más allá de paganos, es impíos o goim, gentiles, pueblos. Entonces la comunidad principalmente estaba de gente de Gálatas, o sea, gente que viene puntualmente proveniente de los celtas, y una gran comunidad judía. Porque es que los judíos que vivían allá, como los que fueron a vivir por toda la región del Mediterráneo, esto se debió a la galut, a la dispersión, a la diáspora de judíos que para esa época estaba muy presente en muchas naciones, hoy en día está más que nunca, pero para esa época ya había un gran, digamos que, había una gran evidencia de cómo estos pueblos judíos se habían dispersado a lo largo y ancho del territorio europeo, de Asia y de África. Entonces, a ese tipo de personas, ¿no? Unos pueblos que ya habían tomado como un tipo de mezcla. Recordemos que en la medida que los judíos están más lejos de Jerusalén, también sus costumbres, su forma de vida también va cambiando un poco y se va mezclando a las costumbres de los pueblos. Esta es la razón de por qué el mensaje de los apóstoles tuvo mejor acogida fuera de Jerusalén que dentro de Jerusalén, a pesar de que también fuera de Jerusalén habían sinagogas, judíos, rabinos, etc. La postura judía de Jerusalén era mucho más nacionalista, mucho más estricta, mucho más, digamos que había unas autoridades mucho más establecidas y poderosas que fuera de la nación. Fuera de la nación ellos pues ya no eran mayoría, eran una minoría y por lo tanto y evidentemente y naturalmente fueron ajustándose también y adecuándose a las condiciones de vida de otros países. Esto hizo que las comunidades judías fuesen mucho más receptivas quizás, mucho más tuvieron una forma de sentir, de escuchar,
de, de recibir el mensaje de los apóstoles de una manera diferente de lo que pasó en Jerusalén. Sin embargo, como judíos, pues tenían una forma de vida, porque a pesar de que vivían fuera de Jerusalén, eso no quiere decir de que ellos se habían olvidado de sus raíces. Em, el pueblo judío en la dispersión a lo largo de los siglos ha manejado su dispersión de una manera muy particular, muy pero muy particular, no siempre de la misma manera, pero sí siglo tras siglo de una manera que por lo menos conserva algo que, 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 que evita que se fluctúe. Y esto que se conserva, que se trata de conservar hasta el día de hoy, ¿qué es? Identidad. ¿Sí? Vea que los españoles que vinieron a Colombia, a América, perdón, hoy en día tú no los identificas como tal diciendo, ah, y hay unos españoles, ¿no? Todos somos colombianos y no hay ninguna necesidad de que aquí haya un grupo de españoles o en ninguna región de América. Simplemente somos lo que se llamaría un mestizaje, una mezcla de indígenas, negros, europeos y ya, ¿cierto? Pero los judíos sí, ellos sí, a lo largo de los siglos y de las épocas, de una manera, digamos que intensa o de una manera suave, pero siempre han procurado mantenerse como un pueblo identificable. Entonces, como les menciono, a pesar de que en Galacia habían grupos judíos, no necesariamente eran los más fuertes, es decir, no como en Jerusalén, ¿sí? Con con todos sus dogmas muy a flor de piel. Pero tampoco quiere decir que fueran ajenos a ello. Entonces, había, en ese orden de ideas, podríamos decir que era un poco confuso o un poco difícil asimilar nuevas enseñanzas, nuevas cosas, teniendo en cuenta que ellos buscaban a toda costa mantener pues lo que para el momento ellos sentían, estos somos nosotros. Y es en ese entorno que se desarrolla lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver el capítulo 1 de, de Gálatas. Y les invito entonces que vayamos ahí al versículo 1. Dice Pablo, permítame un segundito, ajusto esto. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Yeshua, el Mesías, y por Elohim, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Elohim, el Padre, y de nuestro Señor Yeshua, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cortar un momentico lo que estoy hablando, el contexto. Voy a hablar un poquito de la manera de lo que trata el libro de Gálatas. Gálatas es un libro que se escribe puntualmente de un líder a una congregación. Como todas las cartas de Pablo, la mayoría son así. Van dirigidas. Es decir, no tienen como propósito que sean generalizadas. Ese no es el propósito. Es una carta, una epístola que está con un remitente y con un destinatario. Remitente, Pablo; destinatario, la comunidad de las iglesias de Galacia. Pablo también dice, no lo escribo yo solo, sino Pablo, apóstol, y todos los hermanos que están conmigo. De una u otra manera, muestra que Pablo esto lo hace como, no fue persuadido él solo, sino también seguramente puede estar refiriéndose a los otros apóstoles o a la congregación desde donde sea que lo está enviando Pablo. Pero no es una carta secreta en ese sentido, ¿no? Podemos deducir que no es como una carta por allá, como que Pablo administraba sus iglesias solo. Aquí nos demuestra esto, un dato interesante, y es ver que estas cartas, o por lo menos esta, también se enviaba de alguna manera en un consenso de hermanos. Es algo importante para que lo revisemos, porque quiere decir esto que no solamente era un pensamiento de Pablo estrictamente, sino un pensamiento de hermanos. Es decir, que lo que se expone en esta carta en lo particular
no expresa un pensamiento único de Pablo, sino él como expositor y quizás sí uno de los mayores pensadores sobre esto o a quien tuvo mayor, cómo diríamos, revelación, alcance en esto, pero finalmente el expositor de lo que se va a comunicar en esto. Destinatario de los Gálatas. Tenemos que aprender, y esto es muy importante para la interpretación bíblica, pero muy importante aprender a dar cada cosa a su lugar, es decir, entender el contexto en que se da esto. ¿A quién se le envía? Ya acabamos de decir, es una mezcla donde hay paganos, pero también hay judíos. ¿Sí? Es importante que tengamos eso presente. Él se va a dirigir a una congregación quizás mayormente pagana. Quizás, no lo sabemos, pero es probable que sí. Es decir, en número de personas, no me refiero a las costumbres, sino en número de personas, quizás viviendo en Galacia, fuesen mayormente paganos que habían hecho algún tipo de proselitismo quizás al judaísmo. ¿Por qué digo esto? Porque era normal. Es decir, la mayoría de enseñanzas que hacen los apóstoles cuando las hacen bíblicamente, las hacen en un día de Shabbat o en sinagogas. Lo que nos hace, o sea, cuando ellos hacen sus viajes, ¿no? A las regiones fuera de Jerusalén, dice, y se acercó a la sinagoga y en un día de Shabbat y predicó por días de Shabbat o sea, siempre hay como, o muchas veces, no siempre, pero sí muchas veces está de por medio una sinagoga. Y las sinagogas no son de las naciones, sino son judías. Lo que nos hace entender que la primer conexión de los apóstoles en aquellos lugares no eran los mismos gentiles. Y es algo lógico, ¿no? Si tú vas a viajar y vas a buscar, no sé, desarrollar unas conferencias en otro país, ¿qué es lo primero que buscas? A alguien con quien puedas comunicarte fácilmente que sea en tu misma rama, que en este caso, ojalá, quizás, un colombiano más, ¿no? Un familiar, sería el mejor de los casos, ¿no? Quiero irme no sé, a estudiar a Canadá. ¿Qué haces? ¿Buscas por internet? No, tía, me gustaría irme a Canadá, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que uno busca es a un compatriota, a un hermano, ¿no? Es algo lógico. Por todas las razones y mucho más en esa época que no era tan, no sé, como hoy, tan mixta, ¿no? Era una época que a pesar de que estaba un crecimiento cosmopolita y era una época en que las tribus del mundo están un poco más interrelacionadas, más allá de los límites de guerra. No es como hoy, ¿no? Donde realmente incluso hasta la nacionalidad ya no, ya en muchos casos, y para muchos casos no es un limitante. Simplemente se necesita tener un idioma que sea comprensible, un mismo lenguaje. En esa época no era tan así, por eso digo, pues, ¿qué es más fácil? Ir a buscar gente que habla galáctico o quizás hablen algo de griego, o conseguir a un judío que le puedes hablar en hebreo, en arameo, en griego también, y quizás en galáctico, porque se estableció allá, quizás también ya establece idioma. Entonces, es evidente que el camino fácil, digamos, o más seguro, era llegar a las sinagogas. Además, los judíos en las sinagogas conocían la ley, los profetas, lo dicho acerca del Mesías, es decir, estaban completamente abiertos, receptivos a oír a un compatriota que no les está hablando paganismos. O sea, créanme, si hubiese llegado un griego o un allá un hijo de Thor a decirles que Thor está vivo y que el hijo del trueno va a rescatar a la humanidad, quizás un judío de entradita, lo saca. Le cierra la puerta. O sea, no, creo que no fuera tan fácil. Y tendría que haber mucha demostración para convencer a un grupo de judíos acerca de algo como esto. Y se los digo tan seguro que como que Yeshua, siendo judío y enseñado por hermanos judíos y en línea con todas las enseñanzas de la misma escritura, hoy en día siguen diciéndole, lo siento, pero sal de mi casa. Mucho menos una enseñanza pagana. Entonces, la manera más fácil de
unirse con los pueblos era llegar a una comunidad judía que ya tenía un tipo de mezcla de relación con los gentiles y por lo tanto desde esa partida abrir el mensaje a la nación plenamente. Entonces, ahí vamos, ¿cierto? Armando como una idea del mapa de cómo funciona esto. Bueno, ¿qué más? Aquí dice Pablo, apóstol no de hombres, sino de Yeshua. Y lo que arranca entonces es el emisor diciendo, pues no les va a escribir, o más bien, diría yo, ¿qué necesidad tiene Pablo de chicanear? ¿Por qué no escribe Pablo Humberto? Pablo Humberto, ¿qué apellido le ponemos? ¿Ah? No, no porque es hebreo. Un apellido hebreo, pues, qué falta de... ¿Por qué no dice simplemente Pablo? ¿Por qué tiene que decir no de hombres ni por hombres, sino por Yeshua y por el Padre que lo resucitó a los muertos? ¿Por qué tiene que poner todo eso si ellos ya lo conocían? Es la primera indirecta que hace Pablo en esta carta. ¿Y qué está intentando indirecta pero directamente decir Pablo aquí? No, está diciendo yo les escribo porque sí soy un apóstol de veritas de veritas. No uno por ahí cualquiera que le está escribiendo con sello propio así con la comunidad de los hermanos de Jerusalén o en alianza con no sé qué partido. No, espéreme, no, nada de hombres. Yo soy un apóstol de los propios. Tuvo que sacar sus insignias y no eran de hombres. Dice, yo soy un apóstol de Yeshua y del Padre. Ante eso, ¿qué va a hacer? En el buen sentido les está poniendo, se está poniendo su firma, pero con todo el estilo y con toda la fuerza diciendo, tienen que leer esta carta. Porque no es la carta de un maestro cualquiera, ni siquiera de un gran rabino cualquiera, sino de un emisario de Yeshua, el Mesías. Si ella hay alguien que crea en el Mesías, debe oír con atención. ¿Listo? También todos los hermanos que están en Galacia, perdón, que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a ustedes. Gracia y paz es una forma de saludar muy común. Shalom, Besejet, sean a ustedes de Dios y Padre y de nuestro Señor Yeshua, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí hace otra indirecta, digámoslo así, o como lo puedo llamar. Utiliza otra frase que uno dice, pero ¿para qué la pone? ¿Qué propósito? Pues esto simplemente está reforzando lo dicho en el versículo 1. No de hombre, sino de Yeshua. ¿Cuál Yeshua? El que se da a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. Así que Pablo, de una manera muy inteligente, en 5 versículos, dice todo lo que tiene que colocar como un punto de atención, diciendo, tienen que oír esta carta porque no la digo por mí mismo, sino en comunión con otros hermanos, en el nombre y por el designio y por la voluntad del Padre y de Yeshua, quien vino a redimirnos por nuestros pecados, librándonos del presente tiempo malo conforme a la voluntad de Dios, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. Todo esto es algo que debía ya conocer esta comunidad de Galacia. Es decir, no es una carta a desconocidos. Es una carta escrita de Pablo a una congregación que ya lo conocía, que ya conocía de Yeshua, que ya había oído este mensaje, pero que Pablo necesitaba ahora reforzar el mensaje que se supone que los gálatas conocían, a menos que lo estuvieran olvidando. Por eso en el versículo 6 arranca con toda fuerza y muy contundentemente diciendo, ¿qué pasó? Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia del Mesías para seguir un evangelio diferente. Es una frase de frases. Estoy maravillado, es decir, me sorprende y puedo decirlo de una manera, ¿cómo? Sarcástica, pero también como diciendo, wow, de todos los hermanos, de todas las congregaciones a las que hemos hablado, me sorprende que ustedes tan rápido, tan pronto, ese tan pronto no sé cuánto tiempo sea. La escritura no nos provee mayor información de, bueno, cuándo Pablo les habló y cuánto tiempo pasó a la primera carta. No, eso es
No es tan fácil de conocer, pero el caso es que él dice es pronto. Lo que nos hace pensar, a diferencia de los otros hermanos, de las otras comunidades puestas en diferentes lugares, estos muy rápido ya se estaban desviando del camino o de el llamamiento. Tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia del Mesías para seguir un evangelio diferente. Y aquí hay algo muy interesante. Otra vez les digo, es un libro de exhortación. ¿De qué podría estarse alejando estos hermanos? Dice, se alejaron del que los llamó. Y aquí hay algo que podemos interpretar rápidamente y conocer. Seguir un camino diferente no significa alejarse meramente del camino puesto por Dios o alejarse de la voluntad de Dios. Es estrictamente alejarse de Dios. Es decir, no solamente como que Dios sabe, yo lo amo y yo estoy con Él, a pesar de que vivo distinto a Él. Es una de las primeras, digamos, cosas que hoy quiero que entendamos. Seguir un camino diferente al expuesto por la Escritura es alejarse del que nos llamó a vivir conforme a la Escritura. Es decir, está estrictamente relacionado nuestro camino al Dios que puso ese camino. Bien dice Yeshua, yo soy el camino. Si tú andas en otro camino, pues no estás en él. Sencillamente y simbólicamente. Y todo lo que esto representa es, es fácilmente, digamos que, o tiene una relación muy fácil de evidenciar, de diagnosticar. Y Pablo está diciendo, ustedes están siguiendo otro camino, por lo tanto, no se están alejando de mí, ni de sus hermanos en Jerusalén, ni en Israel. Se están alejando del que los llamó, de la gracia del que los llamó. ¿Por qué gracia? Porque bien dijo arriba, Yeshua, el que se dio por nuestros pecados para librarnos. El que por su misericordia nos llamó hacia el Mesías, nos llamó a un amor inmenso del Padre para ser rescatados, como dijo arriba, del mal de este siglo, para ser liberados. Dice, tan pronto ya se alejaron de él, siguiendo un evangelio diferente. Un evangelio diferente es una frase interesante, porque nos hace entender que se refiere a algo particular. ¿Qué es evangelio? ¿No? Eso ya es una palabra que le hemos dado 1000 vueltas acá, pero en resumen es un nuevo mensaje. Evo, nuevo, Gelio, mensaje. Un nuevo mensaje, un buen mensaje. ¿Cuál es el nuevo mensaje? ¿Cuál es la buena nueva? Es un mensaje que se anuncia desde siempre. Desde la Torá, desde toda la escritura, hay un mensaje nuevo, un buen mensaje que se anuncia. El pasaje de Isaías lo dice de una manera muy interesante. ¿Se acuerdan la canción, la que cantamos? Consolad, consolad, consolad a mi pueblo y dile que su pecado es perdonado, que doble ha recibido la mano de Adonai. Consolad, consolad a mi pueblo, ¿no? Dice, leámoslo rápidamente. Esperen, les digo, eso está en Isaías porque es una relación directa a este evangelio en lo particular. Eso está en Isaías 40. Y dice así, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Elohim, hablad al corazón de Jerusalén, dile a voces que su tiempo se ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yahweh por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, prepara el camino a Yahweh, endereza la calzada en la soledad, a nuestro Dios, todo valle sea alzado y se baje todo monte y collado y lo torcido se enderece, lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Adonai y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahweh ha hablado. ¿Qué tal? Es un pasaje súper bonito y todo el capítulo es maravilloso, pero en lo particular de aquí del tiempo de Isaías,
Dice, consuela a mi pueblo, dile que ya ha recibido suficiente de su maldad. Es decir, ya ha recibido eh, las consecuencias, pero anúnciale que el tiempo va a cambiar. Así que anuncia que va a haber un cambio. ¿Cuál? ¿Qué es eso nuevo que se debe anunciar? La manifestación gloriosa de Yahweh. Todo el mundo lo verá. Voy a poner aquí. Entonces se anuncia la manifestación gloriosa del Señor como una demostración de qué? Del perdón, de redención. Consuélate, pueblo mío, que ya el tiempo ha pasado. ¿Y cuál tiempo pasó? O sea, ¿de qué se anuncia? Que el Mesías, ¿qué haría? Traer libertad. Traer libertad y reconciliación, paz con Dios. Y es que para el tiempo de Yeshua ya la nación había pasado por mil cosas. Habían pasado muchas cosas muy complicadas el pueblo. Muchos juicios del Señor vivieron de mano de, para la época de Isaías estamos hablando Babilonia, persas, griegos, romanos. Y este fue el último pueblo que para ese entonces, digamos que afligió la nación hasta ese momento. Y ahí hubo como un apocalipsis. Literalmente un apocalipsis hubo para ese tiempo con la destrucción del templo y la dispersión completa de los judíos y del pueblo. Y entonces es importante entender el papel de Yeshua para ese entonces. ¿Por qué viene Yeshua antes de un apocalipsis, ¿no? Antes de un juicio? ¿Qué nos representa eso? ¿Y rescató a quiénes? ¿Y rescató de qué? Si finalmente vivieron el gran juicio que para ese momento recibieron. Para luego terminar en el mundo más dispersos que en esa época. Porque esa Galut de la que mencioné, en la que estaban los judíos ahí en medio de Galacia, pues era menospreciable, era despreciable en comparación de lo que vendría luego de unos 30 años después de estas historias. Menos, unos 20 años después, que es la destrucción del templo. Y ahí sí, los que sobrevivieron a irse tan lejos como se pueda. Tan lejos como se pueda, al punto que llegaron tan lejos como América con el tiempo, ¿no? Pero para esa época se dispersaron en, en toda la región, para donde fuese necesario, donde hubiese alguna cabida, allá levantabas una piedra y había un judío seguramente. Fue terrible, pero y a pesar de todo eso, y en toda esa miseria y en toda esa dificultad, se oía las voces de unos pocos que no encontraron en eso un apocalipsis para sus propias vidas, sino que encontraron misericordia. Porque encontraron esta figura de la manifestación del Señor. ¿Cómo es esto de que todo ojo le verá? ¿No? Que es lo que dice Isaías, ¿no? Dice, vos que clama en el desierto, prepara el camino al Señor, todo valle se alce y se allane todo collal, porque se manifestará la gloria de Yahweh, y toda carne le verá. Y ahí se refiere, entre las muchas cosas de lo que este pasaje interpreta, se refiere muy puntualmente a Yeshua, quien se manifiesta como una demostración de reconciliación de Dios con su pueblo. Y uno diría, pero ¿cuál reconciliación si lo que hizo fue destruirlos? ¿Seguro? Porque si los destruyó, entonces la pregunta es, ¿y este montón de judíos que hay por el mundo? ¿Y este montón de creyentes en Yeshua? ¿Y este montón de creyentes en la Torah? ¿Y este montón de creyentes en el pueblo de Israel y en el Dios de Abraham? La pregunta es, si destruiría a su pueblo, ¿de dónde todos estos? A menos que, dice acá, versículo 7, la hierba se seca, 6, voz que dice, da voces, yo respondí, ¿qué tengo que decir? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Yahweh sopló en ella, ciertamente, como hierba es el pueblo, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sube a un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí a vuestro Dios. Ved a tu Dios, mira a tu Dios. ¿Qué es lo que se debía anunciar?
Miren, aquí está la manifestación de Dios. He aquí que Yahweh el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará corderos y en su seno llevará pastoreará suavemente las recién paridas. Ojo, que la manifestación de Dios, de acuerdo a este libro, capítulo 40 de Isaías, es que, ¿qué pasaría? Que el Señor, ¿qué traería? Con su paga, y además, ¿qué traería? Vendría como un pastor. Y si nos fijamos que con la vida de Yeshua pasó justamente eso, vino un gran juicio, pero también una gran consolación. ¿Qué tipo de consolación? ¿Cuál es el consuelo que encontramos? Pues es el consuelo que encontramos todos los creyentes en Yeshua. Es que a pesar de que no estamos en la tierra de Israel, a pesar de todos los pesares en nuestro presente y en el de cada generación, ha habido una pequeña comunidad que se ha encontrado con el Dios de Abraham y le ha visto en Yeshua. Y es algo muy interesante y no quiero que por favor lo malinterpreten con idolatría, porque haría falta que sacáramos tiempo a revisar bien el tema de quién es Yeshua, de lo cual tenemos muchas enseñanzas en nuestro canal, pero si es la primera vez que pasas por este canal, no se malinterprete, no quiere decir eso, y no es a lo que me refiero. No es Yeshua reemplazando al Padre, ni como Yeshua otro Dios, ni mucho menos, sino como una manifestación del Dios de Abraham. Bíblicamente es posible, y simplemente te pongo como ejemplo que revises acerca del ángel que se le manifiesta a Moisés en la zarza, para que te hagas una idea de que es posible que el Señor tenga un representante que se llame a sí mismo Yahweh y hable con los hombres y se comunique y manifieste la voluntad de Yahweh. El caso es que, volviendo a Gálatas, estamos hablando de un evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Dice, no hay otro evangelio, pero ustedes se han ido a otro. O sea, han encontrado un evangelio diferente. ¿Cuál es el evangelio diferente? Cualquiera que anuncia un mensaje distinto al original. ¿Y qué anunciaba el evangelio original? Paga y juicio, pero también consolación y redención. Ese es el evangelio original. Y dicen, si ustedes se alejan creyendo otras cosas diferentes a puntualmente este evangelio que anuncia al Mesías. Si ustedes escogen un camino diferente, yo les digo, han despreciado la gracia del Mesías. No que haya otro, dice Pablo, sino que hay algunos que les perturban, los quieren perturbar y quieren pervertir el evangelio del Mesías, lo están distorsionando, ¿no? Están distorsionando como la serpiente allí con Eva, diciéndole un mensaje ambiguo, turbio, para que tropiece. Pero si aún nosotros, dice Pablo, un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema. Y es importante también aquí mencionar que el concepto de evangelio no es simplemente anunciar al Mesías, ¿no? No seamos tan básicos, no seamos tan ingenuos, ¿no? Es como decir que diciendo que tú amas a Dios ya has cumplido el mandamiento de amarás al Señor con todo tu corazón, alma y fuerzas. Es algo muy ingenuo, sino que con la obediencia a su palabra le amamos, como dice Yeshua, el que me ama, mis palabras guarda. Ok, hay una manera, ¿no? Entonces, igual, el evangelio no es como que, o sea, se trata de creer en Cristo, pues yo soy cristiano, o sea que ya cumplí con eso, guardo el evangelio, no, de ninguna manera, no seamos tan ingenuos, no se trata de una mera explicación que toma un título, creer en Yeshua y ya acabaste. El evangelio es un conjunto de hechos y profecías que anuncian un buen mensaje. ¿Un buen mensaje para quién? Para un pueblo que ha sufrido todo un mal mensaje. ¿Cuál fue el mal mensaje? El mensaje que en la Torah dice, el día que tú no guardes los mandamientos y te vuelvas del Dios de Israel y te vayas con rebelión, pues te va a venir una serie de males, un mal mensaje.
Pero allí mismo en la Torah se anuncia, pero el día que estés humillado y te vuelvas a tu Dios, aún estés sentando en medio de los ídolos, aquí que Él te responderá y te hará volver un buen mensaje. El Evangelio, por lo tanto, es un mensaje de consolación para un pueblo que está destinado a la destrucción. Cuya consolación dice, a pesar de que has sido destinado a la destrucción, o más bien, tus pasos te han llevado a la destrucción, y aquí que yo digo que ha sido suficiente y que te quiero rescatar. Es donde el Señor dispone de todo lo necesario para un rescate. Ese es el buen evangelio, pero la pregunta, y es lo que tenemos que hacernos, es ¿a costa de qué? ¿De qué se trata ese evangelio? ¿A quién va a rescatar el Señor? ¿Por qué lo va a rescatar? ¿De qué se trata? Eso es lo que tenemos que analizar. Porque es de eso de lo que dice Pablo. Ojo que les están vendiendo un evangelio diferente. Y aún así, como de Cristo. Es decir, les están diciendo, esto es del Señor, pero realmente es un evangelio diferente. La pregunta es cómo saber si un evangelio es genuino o no. Si el que me lo está enseñando puede ser el pastor de una iglesia local, puede ser un sacerdote católico, puede ser un adventista, puede ser un testigo de Jehová, puede ser... Hay tantos caminos hoy en día que uno dice, ¿por qué todos tienen un evangelio de una u otra manera diferente? Si no fuesen diferentes, la pregunta entonces, ¿para qué hacer diferencias entre ellos? Si las diferencias entre ellos son necesarias es porque también tienen mensajes diferentes. Como dice Pablo, no que sea realmente un evangelio nuevo, pero pervertido, un mensaje transformado. ¿Qué es lo que se transformaría? Si el evangelio se trata simplemente de creer en Yeshua como que alguien que murió y resucitó, pues te lo digo que todos lo han cumplido. El cristiano adventista, el cristiano católico, bueno, de donde quieras. Si solo se trata de eso, pues el camino es muy fácil, pero no se trata de eso. Es algo mucho más profundo y lo que nos toca preguntar es por qué llegó el mal mensaje primero, para que luego llegase un buen mensaje después. ¿De qué es de que nos hemos alejado para un camino diferente? Pablo dice, si alguien les anuncia un evangelio diferente, cualquiera, nosotros, un ángel de Dios, quien sea, ese ha sido condenado ya. 9. Como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno predica diferente evangelio del que han recibido, sea maldito, anatema. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Mesías. Entonces Pablo dice, yo no sé, pero se los voy a decir así directo. Si ustedes han recibido un mensaje diferente al evangelio que han recibido de nosotros, aquellos que les han dicho ese mensaje, pues son malditos de Dios. ¿Por qué? Porque han pervertido, han distorsionado un mensaje que era para salvación, para sanidad, para redención. Un buen mensaje lo han convertido en otra cosa que no está acercando, sino que está alejando de Dios. Por eso Pablo habla de una manera muy enfática y muy dura, diciendo pues que sean condenados ellos. ¿Por qué habría alguien de distorsionar este evangelio? Es como que todo el mundo tiene el COVID y llega una gran cantidad de medicamentos y llega alguien y los adultera. ¿Qué tipo de condena merece esa persona? Entonces toda la gente pensando que se está tomando la medicina termina muerta. O sea, ¿qué condena merecería una persona como esas? Que conscientemente distorsiona un mensaje a costa de la sanidad, de la salvación, de la bendición de la gente. ¿No es un malvado? Pues es de eso de lo que está pasando acá. Lo que pasa es que hemos aligerado mucho el mensaje, lo hemos reducido a diferencias de palabras. Pero la verdad es que más allá de diferencias de palabras y de comprensiones, es un mensaje diferente. Hemos reducido la palabra de Dios a una interpretación personal de cada quien, de cada cultura, de cada comunidad. Y claro que hay muchas cosas que deben ser, digamos que interpretadas y profundizadas de una manera muy personal, pero hay un plano, hay una base que es común de este evangelio, de lo cual dice Pablo, pilas que no se aparten de esto que es fundamental.
En el libro de Gálatas, por lo tanto, se va a demostrar. Eso es lo interesante, no lo dice acá como para, pero usted de dónde está sacando eso, pues leamos el libro de Gálatas. Porque Pablo nos va a demostrar de qué se está alejando esta comunidad, de qué se está apartando y por lo tanto cuál es su propio mal en esto. Para que entonces no malinterpretemos que es un evangelio diferente. No pensemos que es simplemente aquí una diferencia entre... Solo son ejemplos, ¿no? Pero son como los más comunes. Un católico y un adventista, un cristiano, un protestante. No son diferencias entre ellos. Es diferencias entre la humanidad y sus pensamientos con Dios y su pensamiento. Así que esto es más contundente aún. Porque va a discriminar de tajo, a todos los que piensan diferente a esto. Y es algo, por lo tanto, que suena interesante, ¿no? Es un poco retador incluso. Y respondo a quienes digan como que es muy exagerado o muy como incluso pareciera un poco eh, como jactancioso pensar así. Pues a ellos yo les respondo como Pablo. ¿Busco ahora el favor de ustedes o de Dios? ¿Les trato de agradar a ustedes? Si tratara de agradarlos, les diría otras cosas. Y ya no sería siervo del Mesías. Así que no trataré de decirles las cosas que la gente quiere que se les diga. ¿Por qué? Porque escoger y decirle, ay, ¿sabe qué? Yo amo tanto a mi hijito que a él no le gusta la medicina. Entonces está muriendo y yo le voy a dar una medicina, pero yo la voy a modificar un poquito para que ahora sí le guste. Aún sabiendo que se me va a morir por esa modificación de la medicina. ¿Eso qué tipo de persona, qué tipo de padre fuese si hiciese algo como eso? Pues no, la idea es beber esta medicina y vivir. Así que Pablo en su molestia les decía, yo no busco el favor de ustedes ni el de nadie, sino el de el Señor. Por eso trato de agradarle a Él. Y en lo que sé que le agrada a Él, tengo que decirles lo que les tengo que decir hoy. Así que con Gálatas vamos a ser muy confrontados de nuestras creencias. Muy confrontados de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de fe, de nuestra manera de vida de fe. Vamos a ser confrontados y ojalá, Dios quiera, nos demos la oportunidad de revisar nuestra forma de creencia, porque es el propósito de este libro en la comunidad de los Gálatas, pero por eso les dije al principio, es interesante porque se puede transponer al tiempo de hoy, ya que somos también una mezcla de judíos, de cristianos, de paganos, de todo. En este presente mezcla más para dónde, ¿no? Y por lo tanto nuestras creencias tienen de todo un poquito. Eso es un tutti frutti, ¿no? Todas las frutas. Sería bueno tratar de destilar agua pura de ahí. ¿Y saben qué es la destilación? ¿Saben qué es destilar? Filtrar. Es filtrar, es dejar todo lo que es impuro y dejar aquí lo puro. Es un proceso en el cual se separan las cosas. Eso es muy sabio, familia, y es lo que quiero invitarles con este libro. 11. Les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. Yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación del Mesías. Y él continúa diciéndoles de una manera muy... O sea, esto lo que hace es elevar la autoridad del libro. Diciéndoles, pues, ¿saben qué? Lo que les digo no se los comunico porque me lo enseñó tal maestro, tal comunidad, tal denominación. Es que este es el pensamiento de tal iglesia. No. Esto es algo más elevado. No es según ningún hombre, no es algo que yo haya aprendido porque alguien me lo enseñó. Yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación del Mesías. Es decir, lo que les anuncio, lo que les he comunicado y lo que voy a persistir en esta carta de comunicar, y yo aquí, Eduardo y Camilo, como siervos del Señor, lo que les vamos a comunicar es algo que también hemos aprendido por la revelación del Mesías. Es decir, algo que, a pesar de sí, claro, lo leímos en una Biblia y sí, seguramente muchas personas en este camino nos han enseñado muchas cosas y hemos aprendido 1000 cosas. También podemos en todo eso decirles, ¿sabe qué? Pues que ese mensaje originalmente no fue de ellos tampoco. Ese mensaje ellos también lo recibieron de alguien mayor, y es Yeshua. Lo que quiero decir con esto es que lo que vamos a enseñarles acá y lo que enseñamos en cada enseñanza no proviene directamente de una iglesia, de una religión, de un dogma humano,
sino que esto está elevado a la palabra de Dios. Claro, cada religión seguramente asumirá que su mensaje proviene también de Dios. Hay otros que dicen, no, esta es la sabiduría nuestra, es nuestra filosofía. Independientemente de todo eso, lo que quiero decirles es que el propósito de esta enseñanza es decir, ¿sabe qué? Esto está fuera de nuestro alcance original, es decir, se propone esto de decir que alguien lo inventó, que alguien tuvo tal sabiduría que lo dijo, sino es decir, esto provino de los cielos, es decir, es un mensaje que debe ser oído. Les pregunto, el mundo dice, pues ya no hay Dios, ¿no? Eso es un asunto de los antiguos, es una mitología. Yo te diría, listo, ¿qué pasaría si Dios nos comunicara algo hoy? ¿Qué diría? O sea, pongámonos hipotéticamente en eso, tú que quizás no creas o estés en duda. La pregunta es si pasara, simplemente como una hipótesis, si Dios apareciera a la humanidad, ¿qué le diría? Si pasara, simplemente, si, como en los hechos bíblicos, donde se manifestó de una manera muy poderosa en pocas ocasiones. O sea, quiero decir, es un libro que tiene una extensión de miles de años en sus historias, pero en lo que podríamos llamar una comunicación directa a Dios con los hombres, son historias que se cuentan de años, muy cortas. Podemos hablar directamente, estrictamente, del pueblo de Dios, del pueblo, perdón, de Israel y Dios en el desierto, una, Yeshua cuando vino, dos, y eventualidades dadas por algunos profetas o algunas historias particulares como Abraham, pero no al mundo, sino a ellos. Entonces, fuera de eso, el resto es la manera de relación de Dios con el hombre fuera de todas esas sobrenaturalidades y más bien entendiendo todas las causas, consecuencias de la vida como provenientes de Dios. Pero hasta el día de hoy lo entendemos así. Así que podríamos decir, seguimos viviendo algo similar. Pero aquello y la comunión directa de Dios con los hombres, diríamos, hace mucho no pasa. O sea, no lo vemos así, ¿no? Y eso, pues obviamente ha transformado la fe de muchos, la ha debilitado y la ha hecho para muchos pensar que pues justamente no hay Dios. Y no es más que un cuento, mucha simbología y muchas cosas. Pero yo te digo, ¿y si pasara? Hipotéticamente, ¿qué crees que diría Dios? Es una pregunta muy interesante. Si hay un gran creador, todopoderoso, maravilloso, en su poder para que haya podido crear o por lo menos mantener toda esta existencia, ¿para qué me visitaría? La primera pregunta, o sea, ¿y yo qué? O sea, o sea, en toda su como gloria, ¿qué conmigo? Que no, quizás no hay mayor diferencia entre yo y un pedazo de roca. Finalmente ambos creación. Lo primero es, ¿por qué Dios se tendría que manifestar a mí? Pero una vez resuelto eso y en la hipótesis de lo hizo, ¿qué me diría? O sea, ¿y ahora qué me va a comunicar? Es que es algo muy, ¿cómo decirlo? Muy brutal, muy áspero, ¿no? Muy grande pensarlo siquiera. Que la majestad del universo se reduzca a comunicarme algo. ¿Qué diría? Pues eso es lo glorioso, porque podríamos darle vueltas y pensarlo y resulta una pregunta fatigante porque uno realmente no sabe qué diría, ¿no? No puede pensarla ¿pero qué me va a decir? ¿Qué le diría a esta humanidad? La escritura, fuera de las hipótesis para mí es una verdad, para ti te lo pongo en esa hipótesis. Lee el libro para que te des una idea de lo que podría decir Dios si se manifestara a la humanidad. Y tiene un mensaje tan extraordinario y contundente que dice Pablo, no me escuchen a mí, escuchen eso que él diría. Por lo tanto, si alguien te va a decir algo,
compáralo con la grandeza del mensaje divino. Así que de otra manera está diciendo Pablo, ¿me van a oír o no? Porque lo que les voy a comunicar no es el gran pensamiento de sabiduría de un hombre, que puede ser muy sabio y muy elaborado, muy interesante, pero que nada va a tener que ver, o que más bien queda muy pequeño comparado a un mensaje que proviene del Creador. Hace falta entender quién es el Creador para darle más valor a esto, ¿no? Pero es algo que se va construyendo en cada persona, que esa comprensión. Por ahora quiero decir, ¿valdría la pena oírlo? No hacerlo, ¿a qué nos compara a nosotros? La verdad es que desde esa otra óptica de ¿qué diría Dios si yo estaría dispuesto a oírlo? Pues los pone en un panorama muy parecido de no sé qué diría Dios. Y el otro punto es, yo no lo oiría, no lo oiría. ¿Qué persona no oiría a Dios? Pues ese es el punto, que quizás Dios ha hablado y no hay quien haya oído. Es decir, lo que fue improbable, y es que Dios hable, pasó. Y lo que es muy probable, y es que el hombre oiga, no pasó. Es interesante, ¿no? O sea, ¿quién no oiría a Dios? Uno dice, pues obvio. Así sea por chisme. Pero eso es lo curioso, que lo que parecía improbable, y es que el Altísimo, glorioso, dijo algo. El punto es que hasta el día de hoy nadie quiere oírlo. Es decir, se manifestó, pero no hay quien escuche. Bueno, Pablo dice, pues yo hablo en su nombre. Es decir, no yo me atribuyo su nombre, sino que él me ha dicho que debo decir, y eso es lo que les comunico. No lo recibí de hombres, sino por Yeshua, porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que yo perseguía en sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y aquí menciona una de las palabras clave de este libro, y es las tradiciones de mis padres en relación a judaísmo. Al principio de esta enseñanza yo mencioné el término judaísmo y dijimos, vamos a hacer que esta palabra sea más clara para nosotros, ¿no? Porque es muy ambigua, es muy complicada hoy en día, no entendemos sus límites, no sabemos cómo digerirla y por lo tanto está llena de estereotipos. Por lo tanto, muchas veces está ligada a odios que la gente puede tener hacia esto, pero nada más sacado, nada, no, o sea, esto es simplemente como muchas cosas en la vida, muchas están fuera de su contexto y por lo tanto malinterpretadas. Cosas buenas se llaman malas, cosas malas se llaman buenas. Con esto no estoy aprobando el judaísmo de ninguna manera, ni tampoco lo estoy condenando, simplemente le estoy diciendo, tomémonos el tiempo de entender qué es judaísmo. Pablo aquí dice, yo fui en otro tiempo parte de ellos, persiguiendo a los que hoy les estoy diciendo vivan. A las iglesias de Dios, a ustedes, a personas como ustedes, los asolaba. Y incluso les aventajaba a ellos en el judaísmo, es decir, si ellos eran relevantes en el judaísmo, pues yo más. Más celoso de las tradiciones de mis padres que ellos. Las tradiciones de los padres es la gran frase de este párrafo y es ¿con qué podemos relacionar directamente el judaísmo para entenderlo de una manera fácil? ¿Qué es judaísmo? Entonces, dicen aquí, pregunto yo aquí a los que estamos, ¿qué es judaísmo? Dicen por aquí, religión. ¿Tú qué? Tradición religiosa. Tradiciones de hombres. Una herencia. ¿Qué dijo Pablo? Tradiciones de los padres. Es una tradición heredada. Pero ¿qué son las tradiciones de los padres? ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan que al principio les dije que los pueblos judíos buscaron a toda costa mantener una identidad, inclusive en su propia nación? Es decir, la historia de nuestro pueblo les llevó a volverse muy estrictos en cuanto a su identidad, con un propósito, no perderse. Pero este asunto de identidad que tiene digamos que su evolución, su historia,
radica desde la destrucción del templo de Jerusalén, su primera destrucción por los babilonios. El pueblo de Israel ya estaba dividido, no tenía identidad realmente. Algunos servían a Dios, otros no, eran pueblos. Pero después de lo que pasa con Babel, y el pueblo es secuestrado y es llevado a Babilonia, luego de 70 años ellos regresan, muchos de ellos. Pues aquí empieza una nueva nación. Es una nación muy diferente. Es una nación muy diferente. Pregúntele a una persona secuestrada que haya pasado muchos años en secuestro y que vuelva a su casa, ¿cómo es ahora? No sé, creo que muy pocas personas tendrán no sé si llamarle así, oportunidad, porque por lo menos en mi país sí hubo mucho secuestro en muchas ocasiones. ¿Cómo fue la vida de una persona que tuvo una vida X, luego fue secuestrada, pasó muchos años en secuestro y luego volvió a su casa? ¿Cuál sería la vida de esa persona luego volver a casa? No sé, pero seguramente no era más la misma. Lo que pasó con los babilonios y el pueblo de Israel fue un punto determinante, y es de lo que hablaba Isaías en el capítulo 40. Isaías fue contemporáneo de ese exilio babilonio. O sea, es una profecía que se da en ese tiempo. En el momento de eso. 70 años después la nación volvió y era muy diferente, de una u otra manera había madurado en algo que nunca lo hizo en todos los años previos. Por esa madurez gestó, o ese cambio gestó muchos comportamientos diferentes en la nación. Y uno de estos fue la necesidad de arraigarse en su tradición como un método, como una fortaleza para no volver a ser dispersados. Este método que ellos aprendieron, que ellos desarrollaron, ha sido muy efectivo, pero demasiado efectivo. Fue muy bueno, porque este método consiste en heredar de padres a hijos una forma de vida, de tal manera que independientemente estén donde estén, ellos la puedan vivir y puedan ser, por lo tanto, identificados y puedan transmitir a sus herederos, a sus hijos, pues eso mismo. Ha sido simplemente una cadena que ha sido una antorcha que ha sido pasada de hijos a padres, de padres a hijos, a hijos, a hijos, a hijos, por muchas generaciones hasta el día de hoy, y de una manera, como les digo, tan estricta, tan efectiva, que el judaísmo actual, en muchas de sus ramas, seguramente es muy parecido, e incluso se ha vuelto mucho más, como dice Pablo, aventajado a los judíos anteriores en cuanto al celo por las tradiciones. Interesante, ¿no? O sea, el judaísmo de hoy en día, por lo menos el que arranca de unos 1000 años para acá, en el año 1000 más o menos, donde el cristianismo estaba tan poderoso, el judaísmo empezó a tomar unas posturas nuevamente muy estrictas acerca de sus comunidades, ¿no? Y entabla unas, ¿cómo llamarlo? Unas indicaciones puntuales a sus comunidades que hasta el día de hoy se preservan con mucho celo, con mucho ánimo, y por lo tanto hace a algunas corrientes del judaísmo mucho más estrictas, a otras las convierten en mucho más amplias en su conocimiento y generosas. Es muy interesante. Yo quiero que saquemos al judaísmo de los estereotipos y lo entendamos como movimientos sociales con una comunidad judía a lo largo de muchos siglos, no solamente judía, sino de origen de Israel, de origen israelí. Al punto que el cristianismo fue originalmente, ¿qué? Una secta judía, otro tipo de judaísmo. De hecho, lo que nosotros enseñamos es el judaísmo de Yeshua. Es un nombre que puede ser anacrónico de alguna manera, que puede ser también un poco desvirtuado, porque el significado de judaísmo hoy en día nos hace pensarlo mal, pero Yeshua era judío, por lo tanto sus enseñanzas pueden ser consideradas simplemente una forma de judaísmo. El punto aquí y el problema es el título, porque no es en sí mismo judaísmo. Judaísmo, puntualmente y de acuerdo a lo que dice Pablo, es las tradiciones de los padres.
La pregunta es, ¿Joshua nos enseñó tradiciones de su pueblo? Sí y no. ¿Cuáles no? ¿O cuáles sí? El punto es que la Torá recibida en el monte Sinaí por Moisés, por más de que sea mandamiento del Señor y entregado por el mismo Dios, también se convirtió en tradición. Porque hay que entender simplemente el concepto de lo que es tradición, ¿no? ¿Qué es tradición? Es algo que se hace a lo largo del tiempo de una manera, digamos, digámoslo así, igual. Es más, veamos el concepto del diccionario de qué es tradición, para que nos quede más fácil. Transmisión o comunicación de noticias, a ver, costumbre, composición, doctrina, etcétera, que se comunica, se transmite o se mantiene de generación en generación. ¿La Torá ha sido transmitida de generación en generación? ¿Se ha comunicado generalmente de una manera muy precisa, muy contundente del original? Podríamos decir que es un tipo de tradición, ¿cierto? Diríamos más bien, es una tradición ¿qué? Bíblica. Diríamos es una tradición, y aquí viene la palabra, escrita. O sea que la Torá sí es tradición, sí, pero aclaremos, no de hombres, sino de Dios. Es decir, es una tradición que nace por la voluntad de Dios y que se enseña tradicionalmente de generación a generación. Pero Pablo dice, celoso de las tradiciones de mis padres. Y en este punto tenemos que desambiguar, tenemos que hacer una comprensión de que hay tradición de padres conocido, más conocido incluso al día de hoy como tradición oral. Tradición oral. Muy diferente de la ley, que bíblicamente, o sea, ahorita lo manejé como un concepto, pero bíblicamente y por un asunto de comprensión es mejor no llamarla ni siquiera tradición escrita. ¿Por qué? Porque tradición escrita la mete dentro de un mundo de tradiciones que también son escritas. La reduce o la puede, digamos que, esconder en eso. Y no es mi intención, el punto es aclarar, no oscurecer. Así que no voy a utilizar el concepto de tradición escrita, aunque conceptualmente sí lo sea. ¿Me hago entender? Voy a referir al conocimiento de Dios como simplemente la Torá, la ley, la voluntad de Dios, la palabra de Dios. ¿Vale? Para que nos sea más claro, simplemente por claridad de todos. Y a lo que es fuera de eso, simplemente lo vamos a conocer entre sus muchas maneras, lo vamos a conocer como las tradiciones de hombres, las tradiciones de los padres, las tradiciones religiosas. ¿Listo? Entonces Pablo dice, en otro tiempo yo en el judaísmo era celoso de la dogma judía. ¿Cuál es el dogma judía? Las tradiciones de los padres. Es decir, es una ¿cómo le digo? Las tradiciones de los padres se trata de comunicar, de enseñar lo que fue anunciado en otro tiempo, pero no necesariamente por la Torá, sino simplemente por esa línea de padres, es decir, de líderes. Las tradiciones de los padres se refieren a las enseñanzas de líderes religiosos, en este caso judíos, que se fortalece, por lo tanto, dándoles una connotación de sabios, de sabiduría. Para este asunto, hoy en día se le conoce a esto como se le conoce como, sí, la Mishnah, se le conoce como el Talmud, me había olvidado el nombre. El Talmud, y es una tradición desde alguna manera escrita en el sentido que todo eso está escrito, pero es la recopilación de tradiciones orales de la antigüedad, modernizadas, reconstruidas, reconversadas, recomentadas. Es el comentario del comentario del comentario del comentario. A todo eso se le llama Talmud o tradición oral. Ya para ese tiempo existía, como les digo, eso es mucho antes, desde el tiempo del reingreso de que los judíos vuelven de Babilonia, allí empiezan a construirse en el judaísmo. Realmente el judaísmo, de hecho los que vuelven son judíos. Y allí es que empieza a nacer algo como el judaísmo. Y es algo que les identifica plenamente a ellos como pueblo. Estos somos nosotros los judíos. Es esto. ¿Quiere conocer a un judío? Vea esto. Esas formas tradicionales de vivir que se pasan de padres a hijos, esa tradición oral,
más allá de la Torá, de lo que dijo Dios, sino simplemente lo que lo hace ser a uno como uno es. Eso se enseña de una manera muy celosa. Dice Pablo, yo era más celoso que ellos enseñando eso y guardando ese camino. Cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces Pablo dice, pero Dios que me conoce desde el vientre de mi madre, yo que iba a saberlo, pero Él me escogió desde allá, para que algún día yo predicase entre los gentiles. Es decir, no entre los de mi pueblo, no entre los que conocen este camino de celo. Otra vez les digo, es que esto, voy a expresarlo mejor. Las tradiciones de los padres es un mensaje completamente enfocado en el judío. Es de judío para judío. ¿Estamos? Ese es el propósito. Es, tú que eres judío, por favor, por nada del mundo te apartes de este camino. Así que es un esfuerzo humano por enseñar las tradiciones humanas de una nación, sin calificarlas como buenas y malas, simplemente las tradiciones humanas de un padre y un hijo, para que ese hijo continúe con ellas y se la enseñe a sus hijos y a sus hijos y es así. El punto con estas tradiciones es que hasta este momento Pablo dice, yo las enseñaba, pero yo nunca me imaginé que yo fuera enviado no a los de mi pueblo, sino fuera de mi pueblo, y no enseñar las tradiciones de mis padres, sino a su hijo. Pablo descubre algo grandísimo, dice, ¿sabe que yo estaba perdiendo mi tiempo enseñando las tradiciones de hombres porque había algo más grande que enseñar, y era al Hijo de Dios, al Mesías? Para este punto, otra vez, yo pido todo, o lo digo con todo el respeto para todos los que en su creencia vivan, de ninguna manera, y espero que así se haya entendido, de ninguna manera es un ataque al judaísmo, porque no lo pretende ser. Pero otra vez les digo que si a mí me ponen a oír la voz de Dios versus la voz del hombre más sabio de esta tierra, yo quiero oír la voz de Dios. Y en ese punto, la voz de Dios es mucho más sublime, grande, digna que la voz de cualquier hombre. Desde ese punto de vista, el judaísmo no significa nada delante de Dios, en ese sentido, si me hago entender. Pero no solo el judaísmo, y en eso me quiero extender un poquito más, sino todas las formas de pensamiento, todas, absolutamente todas. Estamos hablando de judaísmo porque es de lo que consta este texto, y porque es de lo que hay mucho estereotipo, muchas veces negativo, pero distorsionado también, y fuera de los parámetros bíblicos. No, al judaísmo me refiero simplemente como las costumbres humanas de un pueblo, muchas, llenas, cargadas de sabiduría. Pero finalmente, yo otra vez les digo, como una opción, como un camino diferente al que Dios dijo. Por lo tanto, la pregunta es, si Dios me ha llamado a enseñar su camino, ¿por qué estoy enseñando otro camino? Ahora, que el Talmud y esta forma de vida pueda acercarme a Dios, claro que lo puede hacer. Pero no fue instruido eso, mucho de eso, o una parte de eso, por Dios. Por lo tanto, no es menester instruir algo que Dios no me ha hecho que instruya. Lo que dice Pablo, yo jamás me lo imaginé, pero yo terminé fue enseñando entre gentiles el conocimiento del Hijo de Dios. Y no lo consulté ni con los otros apóstoles ni con nadie, sino que yo apenas recibí ese mensaje, fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. La conversión de Pablo es en Damasco, ¿no? ¿Qué es ir a Arabia? Bueno, aquí hay algo interesante. ¿Dónde queda Arabia? ¿Saben? Arabia queda en la península del Sinaí. Actualmente lo que es el Sinaí es Arabia. Es decir, al sur de Israel. Bien al sur, allá abajo. Por el camino de donde se entregó la Torá. Es curioso que Pablo haya ido por el camino donde se recibió la Torá. Cuando el maestro, cuando Yeshua se le manifiesta. ¿Quién más estuvo en Arabia? ¿Quién más estuvo en el Sinaí? Lo estudiamos hace poco. Cuando necesitaba reconectarse con su fe, cuando necesitó a alguien más, uno de los grandes, lo estudiamos en una de las enseñanzas de los viernes, uno de los grandes de la historia se estaba perdiendo en su concepción de quién es Dios, y para descubrirlo nuevamente, Elías.
Elías cuando huye se sentía morir porque pensaba que iba a morir en cualquier momento, estaba muy desconectado de Dios. ¿Dónde descubre nuevamente a Dios? Él va hasta el Sinaí. Y es allí en ese capítulo donde dice que oyó truenos, vio fuego, terremotos, lo que fuera, pero hubo un momento en que oyó un silbido apacible. Y ahí se reconectó con Dios. Eso es a grandes rasgos, ¿no? O sea, estoy solamente como que teniendo este pasaje en cuenta, cómo fue necesario que Elías fuese desde donde estaba Elías, que era al norte, muy al norte de Israel, en la parte del Carmelo, por toda esa zona, desciende hasta el Sinaí, Arabia. ¿Para qué? Para buscar a su Dios. Pues Pablo también, cuando se le manifiesta a Yeshua, ¿qué tiene que hacer? Ir al origen. Es curioso porque es que no se indica por qué Pablo fue hasta Arabia. ¿Por qué fue a Arabia? Aquí no dice, pero podemos entonces deducir algo y es, quizás, así sea por especulación, haya ido hasta el Sinaí. Así sea para quedarse solo en un desierto, meditando en qué tiene que ver Yeshua y su camino y su evangelio con el camino de Israel, original, el que se entrega allá en el Sinaí. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver el Sinaí? Pues que es en el Sinaí donde se entrega la ley. Es curioso que Pablo, después de recibir el mensaje, la manifestación de Yeshua, vaya al punto donde se recibe la ley. ¿Qué querría ver allá? Pasados 3 años, o sea que estuvo 3 años allá en el Sinaí. Interesante, ¿no? En Arabia, en toda esta zona. ¿Qué hizo 3 años en Arabia? Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí que delante de Dios no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en el Mesías, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Entonces Pablo dice con todo esto, pues yo recibí esto que les digo y por lo que necesito que me escuchen, no lo digo por mí mismo, sino por el Maestro, por Yeshua, el Hijo de Dios que se me ha manifestado. Y tranquilos, yo fui hasta el Sinaí para validar esto. Es como lo que dijo, ¿no? Como no me lo estoy inventando, al punto que yo fui al Sinaí donde se recibe la ley, ¿para qué hacer? Como los de Berea. Ver, de acuerdo a las escrituras, si todo esto es posible. Porque, ¿qué recibió Pablo en Damasco? ¿Un mensaje diferente? Él tenía que saber que el mensaje que recibió, así fuese de un ángel del mismo Yeshua, era conforme a las escrituras. Porque si no, habría recibido ¿qué? Un engaño. Así que es importante ver esto. Y luego sí va a los apóstoles hasta Jerusalén. Y bueno, con ellos ya emprende, ya como que se autoriza públicamente en todas las congregaciones ser recibido y ser aceptado como un apóstol más. Entonces, en todo este pasaje, capítulo 1, ¿qué vimos? Vimos una salutación, un mensaje donde Pablo a toda costa dispone para decir, tienen que oírlo porque no es mío, sino del Señor. Así que lo que va a desarrollarse en este mensaje lo vamos a ver en los próximos capítulos. Por favor, no se lo pierdan, estén pendientes. Todos los miércoles estamos publicando este mensaje de Gálatas. Gálatas es un libro más corto, pero es súper importante y ojalá se lo puedan ver todos los capítulos porque si no puede haber distorsión. Es un libro complicado, bastante, y lo chévere es que vamos a mirar muchas cosas de Pablo que aún nos pueden ser perturbadoras al día de hoy, que no pueden ser claras, pues vamos a tratar de resolverlas para que no nos pase que queriendo encontrar la verdad nos confundimos fue más. Que el Señor los bendiga a todos. Recordemos las palabras de nuestro Maestro Yeshua, quien nos dice, si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Que tengan todos un excelente día y shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir.
Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai